estamos literalmente a mitades de marzo. ¿En qué momento? Y hace nada estaba teniendo una conversación con mi amigo Edgar y me preguntó: ahora que tienes 100.000 suscriptores, has cambiado todas tus contraseñas, ¿no? Y entonces me acordé que uno de mis propósitos de año nuevo, de enero, era cambiar mis contraseñas. ¿Y adivina quién no lo había hecho aún? Bingo. Pero bueno, ¿cuántos pajaritos hoy, no? Todo esto se juntó que varios youtubers que yo sigo empezaron a subir este tipo de vídeos, entre ellos mi novio, y pensé, hombre, pues después de casi 4 meses estaría bien empezar a probar esas aplicaciones que en su día dije que estaría bien introducir en mi rutina y así pues actualizar mi sistema productivo. Y eso es justo lo que hice hace una semana. Prácticamente todas mis mañanas empiezan revisando el correo electrónico y reconozco que a veces lo he hecho incluso desde la cama con el iPhone, cosa que no debería hacer. Si me sigues desde hace tiempo sabrás que siempre he utilizado directamente Safari para ello, entraba en gmail.com y listo. Pero desde hace como unos 4 meses más o menos utilizo la aplicación Spark. Pero cometí un pequeño error y es que solo la utilizaba en el iPad. En mis otros dispositivos, sobre todo en el iPhone, que es el que llevo siempre conmigo, seguía utilizando la aplicación Gmail. Así que digamos que revisar los emails era un poco caótico, ya que a veces abría una aplicación, a veces otra. Y digamos que Spark es una aplicación un tanto complicada, podríamos decir, ya que tiene una organización distinta a la de Gmail. Así que digamos que mis correos eran un poco caos. Y teniendo en cuenta, como te he dicho, que es una de mis herramientas principales para trabajar, pues algo no estábamos haciendo bien. Así que el primer cambio que quería hacer, a pesar de que me daba una pereza horrorosa, era igualar en todos mis dispositivos la misma aplicación de correo electrónico. Por lo tanto, ahora en todos tengo Spark. Y sinceramente, si eres una persona como yo que te gusta el orden visual, el que no haya mucho ruido, el que todo esté organizadito, esta aplicación es un 10. Hay varias cosas que me gustan un montón de Spark. La primera es que puedes establecer un horario de atención al correo. Yo, por ejemplo, tengo estos 3 horarios: por la mañana a las 9, que es básicamente cuando empiezo literalmente a trabajar. Después tengo a las 12 del mediodía y por último a las 5 de la tarde, ya que estoy intentando acabar de trabajar a las 7. A ver si es posible. Esto se refleja en la pantalla de inicio, ya que cuando tú abres Spark te da la bienvenida con un buenos días Judith en caso de que lo estés revisando por la mañana, obviamente. Otra de las cosas que me gusta un montón también es precisamente eso, la pantalla de bienvenida, ya que sin tener que abrir la bandeja de entrada, que ahí está un poco todo caótico, tienes los 2, 3, 4, 5 emails recientes ahí en la pantalla de inicio y puedes directamente eliminarlos o responderlos desde ahí, sin tener que entrar, como digo, en el caótico mundo de la bandeja de entrada. Pero es que eso no es lo mejor, y es que te felicitan, por así decirlo, si tienes la bandeja de entrada ordenada. Así que tú entras en la bandeja de entrada, vas respondiendo los emails y cuando los tengas no los dejes ahí, porque entonces se marcan como leídos, pero no completados. Cuando hayas acabado como, digamos, la conversación o directamente no te interese ese email, le das a hecho y por lo tanto se borra de la bandeja de entrada. Y cuando lo tengas todo completado, te aparece este mensaje de muy bien, buen trabajo, lo tienes todo en orden. Y como te digo, estas son las pequeñas cosas que a mí me enganchan a una aplicación. El otro día estábamos aquí en casa viendo un episodio de Spicy Fortuna, el podcast este que tiene Willy Rex y sus amigos. Total, que en uno de esos podcasts estaban hablando de organización, productividad, y Willy Rex explicaba que él no utilizaba calendario, que todo lo retenía en la mente. Y Willy Rex comentaba el hecho de estar todo el rato pensando, vale, mañana tengo una reunión, que tengo que hacer no sé qué, tal. Al final su cerebro era su agenda. Y me gustó un montón una de las reflexiones que hicieron, que era el simple hecho de utilizar herramientas digitales, que es algo que siempre os he contado aquí en el canal, para poder liberar tu mente y, en su caso, y justamente también en el mío, el poder ser más creativo con tus proyectos. Y yo todo esto, ¿por qué te lo cuento? Pues verás, el otro día estuve pensando que cuando yo estaba trabajando para la empresa donde trabajaba, yo me organizaba con Google Calendar, pero a la vez también utilizaba el calendario de Apple, porque de esta manera en el Calendar yo ponía las cosas de trabajo y en el de Apple, como estaba sincronizado con todos mis dispositivos personales, ponía pues cuando quedaba con mis amigas, cuando tenía alguna reunión de YouTube, es decir, separaba como mi vida laboral en aquel momento con mi vida personal en aquel momento. El problema vino que cuando yo dejé el trabajo y YouTube, por lo tanto, no solamente era mi vida personal, sino también era mi vida profesional, se empezó a juntar todo en el calendario de Apple. Y empecé a crear un montón de calendarios y a organizarlo, y lo que finalmente pasó fue lo que dijo Willy Rex en el podcast, que él empezó a retenerlo todo en el cerebro y
a dejar de utilizar calendario. Y sí, es lo que estás pensando. Llevo meses utilizando esto como calendario. Así que hace una semana decidí que eso no iba a seguir siendo así. ¿Qué es lo que he hecho y por qué pienso que soy un poco hipócrita? Te lo cuento. Hace unos cuantos vídeos atrás me senté precisamente aquí, en este mismo plano, y te conté que yo Notion Calendar no le veía ningún tipo de sentido porque ¿para qué lo iba a utilizar si yo no utilizaba Google Calendar? Y además pues era una aplicación como que no me había enganchado, no me gustaba. Pues hoy te vengo a recomendar Notion Calendar. En el momento en que vi ese podcast de Willy Rex, empecé a darle vueltas a la idea de, ok, Joy, necesitas un calendario, tienen toda la razón, no puedes seguir reteniendo cosas en tu mente, existiendo una herramienta que literal puedes tener en cualquier dispositivo que tienes a día de hoy para poder apuntar todo aquello que tienes en la mente y despejarla. Notion Calendar básicamente lo que hace es agruparte los calendarios que tienes ya en tu cuenta de Google Calendar, con aquellos calendarios que tú decidas vincular que hayas creado en tu Notion. Y como sabrás, si me sigues desde hace tiempo, yo Notion lo utilizo todos los días y es donde tengo mi calendario de vídeos de YouTube. Vas pillando por dónde voy, ¿no? Pues efectivamente, ahora lo que estoy haciendo es simplemente tener una aplicación, Notion Calendar. Y si algún día no tengo Notion Calendar como aplicación, entro desde Safari a Google Calendar, tengo esos eventos creados. Es decir, que está totalmente sincronizado. Pero lo mejor, como te digo, es que puedo visualizar también calendarios que creé en Notion. Y eso nos lleva a la siguiente aplicación que he mejorado o he cambiado, y es Notion. Tengo un nuevo espacio en Notion y quiero enseñártelo para que sepas qué calendarios he vinculado dentro de su propio calendario, Notion Calendar. Pues verás, he hecho algunos cambios en mi Notion y la verdad es que estoy muy orgullosa. Por supuesto, esta plantilla te la dejo en la descripción totalmente gratuita. A mí no me importa compartir esto, pero he de decir y aviso que está adaptada a mí. Entonces, yo te recomiendo que si sabes más o menos cómo funciona Notion, la adaptes a tu gusto y a tu estilo. Pero por supuesto, está en la descripción. No pretendo haceros ningún Notion Tour ahora ni nada, ¿vale? Simplemente quería enseñaros cómo he vinculado el tema de los calendarios en Notion Calendar. Esta es mi nueva plantilla, está totalmente enfocada a YouTube, quiero decir, sí que es verdad que tengo este lado más personal que no vamos a entrar, aunque también te digo que la página de finanzas de la de Mid-Year Check-in ya la revisamos en el canal, así que te dejo por aquí arriba, en tarjetita, la lista de reproducción de Notion para que no te pierdas ningún vídeo sobre Notion en mi canal. Y ya que estamos, pues podemos hacer, si quieres, un Notion Tour, déjamelo en comentarios y para que no te lo pierdas, pues suscríbete, amigo. Entonces, entremos donde está la chicha, a YouTube Dashboard. Este es mi dashboard, es exactamente el mismo que he tenido siempre, lo único que siempre lo habéis visto en formato calendario. Pero lo que he hecho también es abrirme esta vista de contenido donde simplemente se muestran aquellos vídeos en los que ya estoy trabajando. Siempre he tenido un calendario que es el de publicación, ahora mismo lo estáis viendo, ahí es donde pongo, digamos, cuándo se publican los vídeos que voy realizando, que voy planificando a lo largo de las semanas y de los meses, ¿vale? Por lo tanto, siempre lo he bajado como publicación, pero lo que he hecho es crearme otro calendario con la fecha de grabación, así que cuando yo le doy a grabación me muestra una vista semanal que acaba, por cierto, en viernes, porque ya os conté que estoy intentando no trabajar los fines de semana, así que solo me muestra de lunes a viernes y aquí es donde voy poniendo los vídeos que pretendo grabar pues esa semana, ¿no? Así que cuando yo creo un vídeo para YouTube y pongo aquí idea prueba y le digo que la grabación va a ser para mí mañana jueves 14 y lo pongo aquí donde pone grabación a las 10, ¿vale? Hasta las 11 para que más o menos nos hagamos una idea. Y ahora abrimos Notion Calendar, ya nos aparece, como ves, mañana jueves, aquí el vídeo que queríamos grabar. Y luego yo desde aquí, si quiero, puedo ampliar la tarjetita, cambiarla, le puedo cambiar si quiero aquí el nombre prueba 1. Y todos estos cambios que hagas en Notion Calendar, efectivamente, se ven reflejados en Notion. Me encanta. Por supuesto, todo lo que borres en una aplicación está sincronizada y se borra en otra. Y de hecho, eso pasa también, como te he dicho antes, en Google Calendar. Todo lo que crees y borres en Notion Calendar se sincroniza con las aplicaciones Google Calendar y Notion. Pero, ¿qué pasa en esos casos en los que me decís en comentarios, Judith, lo he intentado todo, pero no me gusta Notion, no encaja conmigo, no me gusta, yo quiero algo más visual, más atractivo o más simple?
Pues en esos casos siempre te recomiendo que utilices Milanote, que por cierto es el patrocinador del vídeo de hoy y no me puede hacer más ilusión seguir trabajando con Milanote. Así que para los que seáis nuevos, nada, darme 2 minutos que te enseño qué es Milanote, cómo es por dentro, cómo puedes sacarle más provecho y cómo la utilizo yo combinada con Notion. ¡Vamos! Milanote es una aplicación y plataforma online diseñada para la organización visual y colaborativa de ideas y proyectos. Pero a mí personalmente me encanta para plasmar ideas de una forma más visual, ya que es súper fácil de usar. Puedes crear tableros, añadir notas, imágenes, todo tipo de archivos y colaborar, como digo, en tiempo real con otras personas en el caso, por ejemplo, de que trabajes en equipo. Si no sabes cómo empezar, a mí me va bien consultar las plantillas que tienen. A veces hago clic y empiezo a completar los huecos, o si no, las utilizo para inspirarme y luego ya pues crear las mías de cero. Una vez la tengas, como te decía, puedes ir arrastrando todo lo que quieras incluir. Algo que siempre hago con Milanote es crear paletas de color. Muchas veces tengo dudas sobre qué color poner en alguna edición de algún vídeo. Y aquí tengo esta herramienta que literal arrastrándola puedes ir creando diferentes colores. También puedes ver el color hexadecimal, que esto al menos a mí me ayuda a ser más precisa después en Final Cut, por ejemplo, o el programa de edición que tú utilices. A mí me gusta combinar Milanote con otras aplicaciones, en mi caso Notion. Yo sinceramente, si me sigues desde hace tiempo lo sabrás, para lo que más la utilizo es para crear esos tableros con inspiración para mis vídeos o directamente crear algún esquema o plasmar alguna idea para un vídeo concreto. Y además, como también la tengo en el iPad, si se me ocurre alguna idea estando en el sofá, pues puedo seguir trabajando. Y por cierto, es algo que yo te recomiendo un montón, que la tengas instalada también en tus otros dispositivos como el iPhone y en el caso de que tengas algún tablero como los míos, así más de consulta, pues que lo tengas a mano. Y volviendo a Notion, como te decía antes, yo tengo este espacio personal y dentro de esta página tengo un tablero de Milanote. Y es que esto es tan sencillo como copiar el enlace del tablero que hayas creado y lo pegas en Notion haciendo clic en esta opción, ¿vale? Y listo. Así es como yo tengo las dos aplicaciones dentro de una sola y para mí la verdad es que se me hace súper cómodo precisamente pues como te contaba antes con Google Calendar y Notion Calendar, ¿no? El poder tener las dos aplicaciones fusionadas y sincronizadas, al menos a mí, ya te digo, me ayuda un montón. Así que si te interesa, puedes probar tú también Milanote de forma gratuita en el link que te dejo en la descripción. Hay algo que también empecé a probar el año pasado, de hecho me di de alta cuando aún no existía esta aplicación, pero nunca le llegué a coger como ese gustillo. Y estoy hablando del navegador Arc. Pero dio la casualidad que hace un par de semanas me enviaron el típico correo de ¿te acuerdas de nosotros? Y dije, estamos en época de cambios, vamos a darle una segunda oportunidad. Y si eres una persona, que seguramente sí lo seas porque estás suscrito a este canal, que le gusta la personalización y le gusta el estilo minimalista, así con toques cute, Arc es tu navegador. Lo que más me gusta de Arc obviamente es la apariencia. Creo que es un navegador muy limpio y la forma en la que se organizan las pestañas puede liar un poco porque digamos que están ocultas, las tienes como en una barra lateral que puedes hacer que aparezca o mantenerla fija. El siguiente motivo, aunque parezca una tontería y una pijada, y lo es el poder cambiar la apariencia de las páginas web. Ya te he dicho que este navegador te iba a gustar sí o sí si estabas suscrito a este canal. Puedes entrar en cualquier página web, de hecho mira cómo tengo yo YouTube. Haciendo clic en esta herramienta puedes cambiar el color de la página y la tipografía. Y no solamente eso, puedes guardarlo como si fuera un preset de Lightroom y aplicar ese mismo preset, ese mismo estilo a las demás páginas web que tú decidas. Y también puedes cambiar la apariencia del propio navegador, es decir, puedes primero de todo obviamente crearte diferentes perfiles. Yo tengo como el mío personal y luego el de YouTube, donde tengo ahí las colaboraciones, las páginas web que tengo que tener siempre listas, como Epidemic Sound, todo este paquete de youtuber, así que todo eso lo tengo en mi perfil de YouTube. Y como ves, cada perfil lo tengo diseñado diferente. Cada uno tiene un emoji distinto y además los colores de fondo cambian. Efectivamente se puede poner grano a ese fondo. Me encanta. Y no te preocupes si eres como yo, que te da una pereza absoluta el cambiarte a otro navegador pensando en los favoritos. No vas a tener ningún problema con Arc porque se hace en un solo clic. Puedes importar directamente todos tus favoritos de Safari, igual que pasa con Google Chrome. Así que yo literal en una tarde ya lo tenía todo personalizado a mi gusto. Y lo mejor, que es gratis. Y que también puedes tenerlo en Windows. Así que si estabas utilizando Chrome porque tienes un Windows y un MacBook en casa y querías tener los mismos favoritos en ambos navegadores, pues con Arc también lo puedes conseguir. Y si te lo estás preguntando, Arc está como dentro de Google Chrome, por lo tanto las extensiones de Chrome funcionan en Arc.
Otro de los cambios que he implementado en mi rutina productiva es el volver a tener un modo de concentración en el iPhone para trabajar. Si me sigues desde hace un año más o menos, sabrás lo friki que soy con los modos de concentración. Supongo que a estas alturas del vídeo ya te estarás dando cuenta que todos estos cambios los he ido introduciendo poco a poco a raíz de haber dejado mi trabajo como asalariada en una empresa. Por aquel momento sí que es verdad que tenía como ese modo de concentración de trabajo, pero no estaba del todo bien construido, ya que tenía aplicaciones para YouTube y aplicaciones para ese empleo que yo tenía. Y ese modo trabajo a lo largo del día lo iba desactivando porque quería entrar como en otras pantallas y bueno, era un poco caótico. Así que a raíz del cambio he recuperado ese modo trabajo, pero ahora sí está totalmente adaptado a mi rutina con las aplicaciones que realmente necesito y por lo tanto es mucho más útil. Probablemente ahora estés esperando que te enseñe el modo de concentración. No lo voy a hacer, ¿vale? Lo dejaremos para otro vídeo si te interesa ese tipo de vídeo. Todo esto te lo he contado para introducir una nueva aplicación que estoy probando. Esta sí que la estoy probando, no llevo mucho con ella, pero me está gustando un montón el funcionamiento. Y es que si me sigues desde hace tiempo sabrás que yo tenía como un amor-odio con una aplicación que era de hábitos, donde teníamos como redonditas, pero el problema es que aún no estaba habilitado el tema de los widgets interactivos. Entonces esta aplicación, que se llama Habits también, pero esta sí que te la voy a dejar en la descripción. Es una aplicación de hábitos que actualmente solo tengo uno activo, que es el de la skincare, porque no sé si se notará mucho en mi piel, pero me he descuidado un poco por esa parte y desde una de las pantallas de este modo de trabajo, cuando yo he acabado de hacerme la skincare como hoy, le doy y listo, se completa, no hace falta que entre en la aplicación. Aún así te recomiendo que entres porque es bastante bonita, es bastante minimal, así que puede ser que te guste. Y ahora es cuando empieza ese momento en que pensáis que es una publi pero no lo es simplemente una amiga dándote un consejo. Y es que esta aplicación es gratuita pero tiene algunas funcionalidades de pago. Y yo la tengo como si la hubiera comprado o la estuviera pagando porque, amiga, está dentro del catálogo de Setup. Así que si pagas la suscripción de Setup, que sepas que la puedes tener. Es totalmente nueva, la pusieron hace un par de semanas, así que poca gente sabe que está dentro del catálogo. Esta aplicación, por cierto, yo la tengo en el MacBook como un widget, en el apartado lateral de widgets, después la tengo en el iPad también y en el modo trabajo, como te digo, del iPhone. Y si no eres de Setup y quieres entrar en Setup, que sepas que tienes un mes de prueba totalmente gratuita en el link que te dejo en la descripción. Por cierto, que no quiero que se me pase, que a pesar de que no te vaya a enseñar el modo por dentro, quiero comentarte que es un modo automatizado. Por lo tanto, eso significa que se activa automáticamente a las 8 de la mañana y se desactiva automáticamente sin hacer yo nada a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y esto es algo que te recomiendo hacer con este tipo de modos. Vale, y vamos a finalizar el vídeo tal y como he empezado. A raíz de esa conversación con mi amigo Edgar, empecé a plantearme el tema de las contraseñas y le di una importancia que antes pues no le daba. Albert lleva utilizando 1Password desde, no sé, un año ya, más o menos, y está realmente contento con esta aplicación. Así que me puse a investigar un poco y es verdad que con las contraseñas de Apple pues puedes hacer lo mismo, vaya que te puedes sugerir como contraseñas súper seguras, pero hice un mini clic y hablándolo con Albert caí en que si algún día cojo otra vez el Pixel o voy simplemente, como antes, al estudio y quiero utilizar el Windows, hay ciertas contraseñas que como las he puesto ahora tan complicadas con tantos números, cifras, tal, no me las sé de memoria. Entonces ahora, literal, estoy dependiendo de un programa para que me autocomplete esas contraseñas. Y es que al final, tú me entenderás, ponía la misma contraseña en todas las páginas que me iba registrando o cuentas importantes que a día de hoy forman parte de mi trabajo para no olvidarlas. Y esto es un error que llevo cometiendo desde que me abrí mi primer correo electrónico. Así que, como te estaba comentando, estoy intentando depender de una aplicación, como es 1Password en mi caso, para que esa aplicación se ocupe de registrar todas esas contraseñas, que para mí es demasiado complicado registrar toda esa información en mi cerebro y saber exactamente en qué página web puse esa contraseña tan complicada. Así que todo ese trabajo mejor se lo dejo a la tecnología. Total, que caí que en el caso de que no tenga un dispositivo de Apple, no tengo acceso a esas contraseñas. Por lo tanto, cada vez que abría el Windows y quería introducir una contraseña nueva que he cambiado, tenía que escribirla manualmente viéndolo en mi iPhone. Así que estuve investigando y, como te digo, Albert está contento con esta aplicación, así que empecé a pagar
1Password. Y de esto tampoco creas que hace mucho, hace como una semana más o menos. Porque funciona exactamente igual que las contraseñas de Apple, pero como te digo, esta aplicación la puedes instalar en cualquier dispositivo y da igual el sistema operativo. Y si te estás preguntando cómo funciona 1Password, básicamente tú cuando te haces una cuenta puedes transferir todas las contraseñas de Apple o donde tú las hayas almacenado, en un solo clic te las descargas y pasas ese archivo automáticamente a 1Password. Y por lo tanto yo tengo literal las mismas contraseñas que tenía en iCloud. Cada vez que quieras crearte una nueva cuenta o quieras introducir tus datos, te aparecerá como ese icono de 1Password y puedes o bien que te sugiera una nueva contraseña o que autocomplete ese campo, que es lo que te estaba intentando contar antes. Y nada más que contarte, me quedo aquí ya para finalizar el vídeo. Espero de verdad que te haya gustado, que hayas conocido nuevas aplicaciones o simplemente pues te haya entretenido este vídeo. Te dejo por aquí este otro que yo ahora mismo no sé cuál es, pero según YouTube te va a gustar y a lo mejor estabas distraído y te lo has perdido, así que si quieres puedes, ahora que has acabado este, hacer clic aquí e ir a ver otro vídeo de mi canal. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!